Hey comparito, ¿cómo estás? Bienvenido al primer video y de hecho la primera sección del canal que hablaremos exclusivamente del lore de Mu Online. Así es mi estimado, nos ponemos modo místico, modo narrador de cuento, modo como ustedes quieran, pero la verdad que seremos el canal que hablaremos del lore de Mu Online, cosas y detalles de voces, de personajes y por qué no también de los mapas tienen una historia que contar. Por el mismo hecho de que hago esta sección es para conocer más a profundidad el juego y no solamente es matar bichos, también tiene una historia de por medio del por qué hacemos estas cosas. Así que compa, sígueme en este nuevo video y en esta nueva sección del canal, que es su compa el narrador de cuentos Osnar. Comenzamos con la historia verdadera del continente de Mu Online. Así que comencemos. Hace mucho tiempo, dentro de los primeros cimientos de la humanidad, en el horizonte se notaba un nuevo continente donde albergaban varios reinos de suma importancia. El primero de ellos era Lorencia, el reino humano más glorioso que contaba con muchos caballeros que vestían armaduras oscuras, teniendo como rey a Mullen Rexmilion, con tan solo 27 años de edad, reunificando a muchas aldeas del norte como Devias. Se ha convertido en el reino más poderoso del continente. En el segundo reino tenemos a Noria, el lugar pues de nacimiento de las elfas y conocido por ser una raza muy conservadora y forestal, comandados por la reina Lunediel Diochel, siendo una raza no muy diplomática con otras que no sean de su propia estirpe. El tercer reino es de Arca, pues es uno de los reinos que están situados en las llanuras del sur del continente. Es conocido como la capital de la magia, lugar de nacimiento del mago más poderoso y joven llamado Kundun-Methvis. Y el cuarto reino, pero no menos importante, es el reino de Canturu, reconocido por tener grandes avances tecnológicos y lugar de nacimiento de un joven aprendiz de mago llamado Icarus Estro, que en futuro se volverá más que todo un investigador. Y también a tener en cuenta que pues Canturu es uno de los reinos que alberga una de las costas más ricas en pesca, y es que estamos hablando de las costas de Atlans. Durante un breve tiempo estos reinos vivían en total normalidad, hasta la llegada de una nube oscura que albergaba muchos desastres naturales y saliendo de las profundidades del mar, y es que estoy hablando del señor oscuro Secnium. Esta criatura de la oscuridad aterró al continente durante 10 años, devastando muchos vestigios de otros reinos que no conocíamos hasta llegar a las costas de Lorencia. Para ese entonces el rey Mullen Rexmilion mandó a varios de sus caballeros a esparcir la invitación a crear una alianza en contra de esta gran amenaza que ya había arrasado con el reino de Canturu y de Arca. Por primera vez los elfos nunca antes habían sentido una amenaza tan poderosa que no les quedó remedio aliarse con los humanos. La decisión no fue nada fácil para la reina Lunediel Diochel, que era de las más orgullosas forestales. Por otro lado, los sobrevivientes del reino de Arca fueron recibidos en Lorencia de la mano de su líder Kundun-Methvis y Etramus Renos. Gracias a esta alianza se pudo frenar el avance de Secnium, a tal punto que este poderoso demonio no tuvo remedio en refugiarse en una de las torres más ostentosas del reino de Lorencia, llamado la Torre Viviente, que actualmente lo conocemos como Lodge Tower. La batalla final contra el demonio Secnium había comenzado. Fue una de las batallas más sangrientas que se pudo manejar en la torre perdida. Mullen y Diochel mantuvieron una firme batalla durante todo el perímetro, pero el único que podría enfrentar cara a cara en el último piso de la torre era el mismísimo Kundun-Methvis con su aliado Etramus Renos. La batalla fue de los más épicos, pero lamentablemente Secnium era mucho más poderoso de lo que imaginaban, y no les quedó otra que sellar a este demonio dentro del mismísimo Kundun-Methvis para así poder controlar a Secnium. El sello había sido todo un éxito, la guerra contra Secnium había llegado a su fin. Muchos estragos de la guerra se reflejaron en la caída de varios reinos, entre ellos tenemos al reino de Arca, volviéndose un lugar inhabitable influido por criaturas elementales que destruyen todo ser viviente, como también las aldeas de Aida fueron tan afectados que la mismísima naturaleza se ponía en contra de los elfos, expulsando a muchos de ellos a refugiarse en su tierra natal de Noria, ni qué decir del reino de Canturu, que solo quedaron escombros y la gran mayoría de los sobrevivientes se refugiaron en las costas de Atlans, naciendo un nuevo reino.
Con el paso del tiempo llegamos al año 1070. Gracias a esta alianza se forjó por primera vez en su historia como el Imperio de Mu, ahora conformado por el reino de Lorencia, Noria y Atlans. Casi todas las razas compartían una cultura, incluso empezaron a nacer familias entre elfos y humanos, como también se implementó una escuela de magia en la capital de Lorencia de la mano de Edramus y Kundun-Mefis, saliendo los primeros magos oscuros del reino. Por otro lado, dentro de las filas de los Caballeros Oscuros, nacía un guerrero con un talento impresionante y descendiente de familias nobles del ex reino de Arca, el joven guerrero mágico Gaion Kelane, que por cierto será uno de los personajes que tendrá mucho protagonismo para el próximo video. Lamentablemente, la paz muy poco duraría porque la batalla interna en la mente de Kundun cada día se perdía su humanidad. Para resumirlo, Kundun-Mefis perdía la cabeza con los susurros del mismísimo Sectiu, que al parecer empezaba a invadir todo su cuerpo, que lamentablemente Kundun llegaría al lado oscuro, convirtiéndose en una amenaza para todo el Imperio de Mu. Pero bueno, hablaremos de este personaje y el villano principal del juego en el próximo video. Y bueno, comparito, espero que te haya gustado el video. No olvides dejarme ese majestuoso like, que créeme que me ayuda mucho, como también suscríbete al canal para que estés al tanto de cada video que esté subiendo y activa la campanita también, porque pues el tío YouTube a veces se pasa por las bolas algunos detalles. En fin, compás, espero verlos hasta el próximo video, que lo más seguro sea sobre la historia del Kundun. Así que nos vemos. Chao.